Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este congreso Lazos con propósito, recordando el camino hacia el despertar. Estamos en una nueva conferencia presentando a esta hermosa mujer que nos viene a hablar de un tema muy interesante. Ella es Elisa González Figueroa. Ella es angeloterapeuta cuántica. También es madre de dos hermosos hijos. Y el día de hoy nos viene a compartir formas de sanar. Te recuerdo, este congreso está hecho con mucho cariño para ti estos días 3, 4, 5 y 6 de diciembre con 27 ponentes y reunidos 13 países. Mi querida Elisa, ¿cómo estás? Hola Ricardo, pues muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por esa bella presentación y pues muy feliz de poder compartir. Por supuesto. Cuéntanos, ¿cómo podemos nosotros sanar desde tu experiencia? Pues mira, yo les voy a contar, fíjate que les voy a contar un poco desde una filosofía que se llama Kitsuji, que es la belleza de las cicatrices de la vida. Y bueno, les quiero explicar un poquito cómo es esto. Kitsuji nace en el lejano oriente hace más o menos 5 siglos y se da porque al emperador Ashikaga se le rompe una pieza muy preciada para la ceremonia del té. Entonces, como esta pieza es indispensable para él, la manda a China para poder ver de qué forma la pueden reparar. Y bueno, y en China lo único que hacen es unirla y la tratan de como sujetar como con unas grapas y así se la regresan. Y él, pues no contento con el resultado, pues lo que hace es en su país busca a los mejores alfareros para que puedan buscar una mejor solución que le permita seguir utilizando esta pieza. Entonces los alfareros se dan a la tarea de poder unir esta pieza con un barniz especial y al final lo que hacen para poder acentuar esas grietas que tiene esa pieza es espolvorear polvo de oro. Y de esa manera exhiben esas heridas o esas grietas que tuvo en su pasado esa pieza de porcelana, pero con una versión diferente. De hecho, estas piezas incluso llegan a ser mucho más valiosas que antes incluso de romperse, porque le da elegancia y belleza y esto permite tener acentuar esas grietas de una manera distinta. Incluso este tipo de técnica también es llamada carpintería de oro. Y pues la verdad es que esto ha sido más que una forma de ver el proceso de la resiliencia y de cómo afrontamos las adversidades en los momentos más importantes de nuestra vida o en esos momentos de quiebre. Perfecto, Eli. Cuéntanos, ¿cómo has aplicado esta sanación en ti? Pues mira, la verdad es que justo sabemos que en nuestra vida hay 5 heridas que se van activando conforme nuestras etapas de vida, que en este caso son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y conforme vamos, desde que nacemos prácticamente ya traemos ese paquetito con nosotros, pero muchas veces no comprendemos o no sabemos que ese paquete tiene una infinidad de sabiduría para nosotros,
porque son quienes nos vienen a enseñar y quienes son esas herramientas como recurso para poder aprender y para poder transitar esta vida de una manera, bueno, más bien de dos formas. O nos quedamos en esta parte del victimismo en donde justificamos que a esas heridas o por esas heridas nos está llevando la vida de la manera en como la estamos viviendo, o las utilizamos para poder salir y para poder reconstruirnos y para poder ser una mejor versión de nosotros. Y para que puedan comprender un poquito estas heridas a quienes no las conocen, les quiero hacer un pequeño resumen de cada una de ellas. Y bueno, empiezo con la herida del rechazo. Normalmente cuando se activa esta herida, las personas les dan muy poca importancia al tema material y al espiritual, pero tienen un nivel de intelecto muy alto. También poseen una gran imaginación, pero desafortunadamente esta imaginación puede ser utilizada para crear escenarios de caos y poder seguir estando ahí en ese punto de experiencia, ¿no? Y también, bueno, así que hay un diálogo muy marcado cuando tenemos estas heridas, y el diálogo que normalmente se utilizan es nulo, nada, desaparecer, inexistente. No hay sitio y sin valor. La herida de abandono, por ejemplo, se sufre con frecuencia con una tristeza muy profunda, y cuando están solos se llora mucho, provoca un constante drama. También se provocan enfermedades para llamar la atención, y las palabras que suelen utilizar en su diálogo son ausente, no soporto, nadie me deja plantado, he sido abandonado. La herida de la humillación, tienen una gran belleza en el alma como misioneros, pero con frecuencia la manifiestan con temor, porque creen que Dios los está juzgando constantemente y que tienen que hacer este tipo de acciones para ser dignos, ¿no? Para merecer este amor. Y también tienden a burlarse de ellos mismos frente a la gente para seguirse humillando y seguir, pues sí, remarcando esta parte de no merezco, ¿no? Y también suelen utilizar palabras como digno, indigno, pequeño, gordo, estoy atrapado. La herida de la traición tiene mucha vulnerabilidad hacia mostrarse fuerte. Ellos no quieren verse débiles porque entonces en ese punto creen que van a permitir que alguien llegue y los lastime. No les gusta que alguien llegue y les mueva como todo lo que ya tienen controlado, porque entonces ya no tienen el control de la situación y se sienten nuevamente vulnerables. Las palabras que ellos utilizan es: soy capaz, confía en mí, no confío en él, lo sabía, tenía razón, todo lo que tiene que ver hacia mantener el control. Y por último, la herida de injusticia. Esto lo que en esta herida son personas que quieren mostrarse muy dinámicos, aunque estén agotados, ellos no aceptamos que estamos agotados. Muchas veces nos cuesta pedir ayuda, y siempre buscan como este reconocimiento, como esta parte de los títulos, de los puestos. Tienen un gran liderazgo y muchas veces lo utilizan para poder tener el control. Las palabras que ellos utilizan es sin problema, justamente, exactamente, seguramente, todo lo que haga como afirmar esa parte de que ellos sigan teniendo el control. Entonces, bueno, pues la verdad es que cuando logramos identificar cada una de esas heridas, y mira que cada una tiene, híjole, es un tema súper amplio como para quedarnos aquí hablando una semana entera, porque tiene desde
rasgos físicos, desde incluso podemos tener información desde en qué edad, ¿no? Se puede activar un poco más. Entonces, la verdad es que sí, sí es un tema muy, muy amplio, pero muy importante, yo creo que para conocer, porque de esa manera nos empezamos a conocer a nosotros mismos y poder identificar en qué punto podemos atender en cuestión lo que nos esté pasando. Correcto, mi querida Ailey. Es muy interesante todo lo que nos estás platicando acerca de estas heridas. Bueno, me imagino que habrá algunas otras formas. O, o ¿te gustaría comentárnoslos para que todas las personitas puedan también identificar esas heridas tal vez que traen, que traemos más bien todos, como tú bien lo dijiste? Pero en este caso, ¿cómo poder sanar estas heridas tan profundas eh, de una forma, pues, que lo podamos hacer nosotros o tenemos que buscar la ayuda de un especialista? Sí, definitivamente esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos un recurso o un apoyo. Y el apoyo que para a mí en lo personal me ha funcionado mucho justo es la angeloterapia cuántica porque es muy poderosa, te lleva justo a la raíz de dónde empezó esa herida, dónde se activó, a poderla ver, a poderla sanar y poderle dar ese matiz diferente a la situación en cuestión que te está pasando, porque no importa que te suceda si tienes 30, 40, 50 años. Esta herida o esta situación se ha repetido a lo largo de los otros 20, 30 años atrás. Entonces, y otra cosa también es conocer todo nuestro linaje, todo lo que está arriba de nosotros, porque muchas veces, como bien se los mencioné al principio, este paquetito ya lo traemos integrado cuando venimos a este mundo, pero muchas de esas heridas también tienen creencias, patrones de comportamiento que tal vez ni siquiera tampoco son de nosotros necesariamente, sino que también es de alguno de nuestros ancestros y poderlo ver, poder conocer a todo eso que nos sostiene, nos permite poder encontrar también aún más recursos para poderla sanar. Y algo súper importante que quiero comentarles es que también no se trata tanto de ver quién o en qué punto de la vida se activó esta herida, si fue en la infancia, si no fue en la adolescencia, en la adultez, sino basta con aceptar que existe y que a medida de que nos hagamos más conscientes de esto y aceptarlo, los acontecimientos del pasado serán mucho más fáciles de atender. Otra cosa es que reconocer que las heridas nos pertenecen y que nuestros padres fueron elegidos en función a sus respectivos planes de vida y que están vinculados con el nuestro y que ellos van a estar siempre ahí presentes para nuestro desarrollo espiritual. No buscar como el por qué y encontrar esas respuestas, sino más bien identificar y atender la herida conforme se vaya presentando, porque no es de que yo tengo la herida del abandono y entonces toda la vida solamente es la herida del abandono. De acuerdo a las situaciones, a las personas que incluso se presenten en nuestros escenarios, es como se van activando, que normalmente la verdad es que la mayoría es abandono y rechazo. Y son como que las que más nos estamos moviendo constantemente, ¿no? Porque al final siempre creemos que es el tercero el que nos está haciendo daño, pero en realidad pues solo es como un espejo de lo que nosotros necesitamos atender. Otra cosa que quiero que mencionarles es que nuestros padres siempre van a activar esas heridas, pero sin darse cuenta. O sea, ellos no van a decir, ay, intencionalmente lo voy a hacer y entonces para que sufran. No, no, no. Ellos lo van a hacer sin darse cuenta porque es parte de ese trabajo. Y la verdad, y comprender que nosotros también somos parte para la evolución de ellos también. Otra cosa es que
nuestro ego va a creer siempre que nosotros somos los únicos que sufrimos y que hay otra persona que llega y nos hace así con toda la intención de lastimarnos, mientras no quitemos esa creencia de nuestra vida y donde siempre estemos como en constante victimismo, la verdad es que ningún posible camino hacia la sanación va a ser posible. O sea, ese es yo creo que uno de los puntos más importantes. Poder identificar, porque aparte las heridas tienen como estas máscaras que nos permite como hacernos más fuertes y entonces creer que nosotros tenemos el control y no podernos observar, porque es toda una barrera que nos ponemos de una manera inconsciente para poder protegernos, pero que también nos ciega, o sea, que también no nos permite autoobservarnos, ser ese observador constante, pero de nosotros, y poner mucha atención sobre todo a las personas que están con nosotros o que se nos presentan, porque ellos son esos mensajeros que nos dan esas respuestas a todas esas preguntas que constantemente tenemos. Qué qué maravilla poder identificarlos y poder ir encaminados hacia esa sanación. Cuéntanos, ¿cómo tú has identificado las heridas en ti? Esto es para que nuestros amigos que nos están viendo se puedan identificar un poquito y puedan también ir encaminando su sanación hacia, hacia ese proceso de la cual tú nos estás platicando, la parte de identificarlos, para que nosotros estemos en ese punto de partida y podamos tomar una decisión de qué paso vamos a seguir próximamente hacia nuestra sanación. Mira, qué bueno que me preguntas eso, Ricardo, porque justo te voy a contar algo que me pasó, de hecho, en estos días. Yo, bueno, tengo mi familia, pero en este momento no estoy casada, o sea, no tengo como ese orden, ¿no? De estar casada con mi esposo, tomamos la decisión y nos vamos a casar el 29 de diciembre. Entonces, hemos tenido muchos problemas en cuestión de errores en documentos. Y la verdad es que en primer momento yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se está dando esto? ¿Por qué no se nos está permitiendo poder tener esta unión? Y al empezar con esas preguntas, pero más allá de solo el error físico, decir que alguien se equivocó o además sé que hay alguien más, porque los errores que tienen los documentos tienen que ver con el número de identidad de nosotros. Y claro que estamos trabajando con la identidad. En mi caso, yo en mi árbol, mi bisabuelo durante muchos años no tuvo documentos, no tuvo esos documentos que lo identificaran como Elías, porque él se llamaba Elías. Y aparte de todo, él es mi doble cuántico. Él es mi doble, que en todas estas conferencias que vamos a tener en estos días les van a hablar muy puntual de eso. Y al ser mi doble cuántico, claro que puedo volver a repetir esa historia de falta de identidad. Mi abuela, que es la hija de mi bisabuelo, ella se llama Josefa, pero en sus papeles le ponen Josefina y se queda así. Entonces, no solo yo soy doble cuántico de mi abuelo, mi hijo mayor es doble cuántico de mi abuelo porque también se llama Elías. Entonces, se va pasando esta parte como en generaciones, esta estafeta de asuntos no terminados para que ese valiente, esa persona que diga, yo sí elijo ver, sí elijo identificar dónde está, porque en ese momento se activa esta herida de abandono, de rechazo, porque dices, o sea, ¿cómo no voy a poder ser parte de mi familia que que ya se casó, o sea, poner en orden, ¿no?
Y me frustré muchísimo, o sea, lloré, pero en ese momento dije, a ver, o sea, realmente, ¿qué mensaje hay aquí? Aquí puedo romper ese patrón y puedo darle un sentido diferente a mi vida y no seguir heredando ni pasando esa estafeta a mis hijos. Que ellos sanen y les toque sanar lo que les corresponde con lo que ellos vienen con este plan de vida, pero no lo que yo no he tenido el valor de hacer y ver, sobre todo. Entonces, también con el apoyo de una colega, pues la verdad es que tomé un momento para mí, me conecté con mi abuelo, le agradecí sobre todo que me pudiera a través de su experiencia mostrar por dónde empezar a sanar y que estaba dispuesta a hacerlo y que le agradecía esta oportunidad. Aunque parezca algo que diga, no, pero que parezca así como de locura, pero de verdad créanme que es mágico, porque al poder aceptarlo y entregar eso que no, que en este caso no es mío, sino que se me entregó, yo se lo regreso, pero con la responsabilidad de sí sanar, de sí seguir, porque en otro momento pudiera yo empezar que es culpa de todo mundo y entonces no veo realmente lo que me está informando en mi vida. Y ahí empezar a agarrar esos recursos para empezar esa sanación, porque se empieza, no es de que ya me di cuenta y entonces aquí ya se terminó, no, hay que seguir. Y lo que se vaya presentando más adelante, es decir, a ver qué, dónde está y seguirlo integrando, porque no somos materia terminada, yo no soy materia terminada, todo el tiempo estoy en constante evolución, todo el tiempo tenemos retos y no pensar que el hecho de que vayamos, o sea, que tengamos ese conocimiento o ese modo observador y decir, ya me di cuenta, aquí ya se terminó. Los retos van a seguir, porque somos seres humanos y en el camino se van a presentar muchas más que nos van a seguir permitiendo sanarnos y sanar a todo nuestro linaje. Qué interesante lo que nos cuentas, Elisa, y sobre todo lo que más me impacta a mí en lo personal es la parte de los nombres que tú nos comentas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha influido, aparte de la identidad, otras cosas que hayas detectado que tú estás repitiendo, situaciones o has detectado algunos parecidos con el abuelo o tu hijo? En este caso, creo que este tema es sumamente importante que nuestros amigos también lo sepan. Pues sí, fíjate que en el caso de mi hijo, él tiene hoy 19 años. No, es verdad, va a cumplir 19 años en enero. Él tiene un tema de no poder salir de casa. Le cuesta mucho trabajo poder tener esta identidad propia y decir soy esto. Incluso en algún momento decía, mamá, no me gusta el nombre de Elías, me lo quiero cambiar. No me gusta, ¿no? Entonces al principio yo le decía, pero ¿cómo te lo vas a cambiar? ¿No? Y ahora le digo, está bien, si tú te lo quieres cambiar, está perfecto con algo con lo que tú te sientas a gusto y que te sientas sobre todo identificado, que dices, soy esto, porque él se llama Luis Elías. Y aparte, bueno, ahí en Luis, por ejemplo, mi mamá es Luisa, ¿no? Entonces yo a mi hijo le di dos paquetotes enormes, que no solo es el del bisabuelo, sino también el de la abuela. Entonces claro que ahora yo lo veo y yo lo que trato es de hacerle ver un poco todo lo que yo voy conociendo para que él vaya teniendo estas herramientas y poder ir viendo, esto no es mío, esto no es mío, esto sí, esto lo agarro, pero sobre todo en acción, en actitudes es eso, esa falta de identidad, esa falta de no sentirse él, de no sentirse, vaya, este ser único como somos cada uno de nosotros, porque a veces él me decía, es que como que no me siento, como que no pertenezco. Y claro, porque al final viene arrastrando pues toda una historia, que al final yo sin conocimiento pues también le di esa estafeta y le dije, vas. O sea, si yo no lo pude hacer, ahora vas tú, ¿no? Entonces,
Y la verdad es que para él va a ser muy valioso en el momento, y está siendo valioso porque en el momento que yo estoy tomando esa responsabilidad de atenderlo, en automático se va a ver reflejado también en él. Y cuando él me vea, va a empezar a encontrar también los recursos para poder empezar a sanar. Qué interesante. Y aquí mucho, yo te quiero preguntar, desde la manera personal, ¿qué les recomiendas a las personas en el momento de escoger un nombre para sus hijos? Híjole, conocer primero por qué se lo van a poner. O sea, ¿por qué escogieron ese nombre? ¿Se inspiraron en alguien? Este, si es una, y fíjate, incluso influye si puede ser un artista que tuvo temas de alcoholismo y de drogadicción, y entonces le estamos dando esa carga, aunque no sea de nuestra familia, porque en los dobles cuánticos hay dobles cuánticos por nombre, dobles cuánticos colectivos, dobles cuánticos incluso de familia por fechas de nacimiento. La verdad es que también es un tema muy, muy, muy extenso. Y aunque no tenga nada que ver con nosotros de manera directa, que dijeran, ay, bueno, pues, ¿qué tiene que ver conmigo como mi familia? Pero es parte de ese colectivo del cual somos parte, o sea, que somos todos. Y identificar por qué se lo estás poniendo, por qué te inspiraste y ver quién eres esa persona, qué representa en tu vida, porque de esa forma entonces esa misma esencia le vas a dar a tu hijo, esa misma carga le vas a dar a tu hijo. Y no quiere decir que haya el nombre perfecto, porque no existe, porque todos al final traemos esta historia de vida, ¿no? Esta misión, pero sí también es como quitarle un puntito menos, ¿no? Como un pesito menos esa mochilita con la que ya vienen nuestros hijos y darles la oportunidad de que sean ellos, de que se puedan liberarlos. Esa sería la palabra, liberarlos. Y poder ver que ese nombre no tenga una carga emocional difícil, diría yo, ¿no? No, no mala, sino difícil de asimilar, porque a veces si para nosotros, como sus papás, ella es difícil de repente decir, ay, pero ¿por qué es así? O sea, ¿por qué se comporta así? Pero si empezamos a ver desde el nombre, dices, ok, ya entendí, ¿no? Y poderlos comprender, porque la verdad, incluso cuando les ponemos el nombre de nosotros, o sea, como papás, que mi hijo se llame, en este caso Elías, que también es mi doble cuántico, es lo doble de mí en todos los sentidos. Entonces, y son nuestros espejos enormes, así con un aumento impresionante, porque nos hacen ver cada una de las cosas que tenemos que trabajar. Y de repente, y sí nos da por decir, pero ¿por qué es así? ¿Por qué? Pues porque nos está mostrando, nos está informando. Nuestros hijos son nuestros más grandes maestros. Y la verdad es que me considero bendecida porque tuve 3 hermosos hijos que, aunque fui mamá muy chica, a los 16 años, ellos me preguntan, mamá, ¿y no te arrepentiste de ser mamá tan chica? No, no, porque la verdad es que del momento en el que yo tuve a mi hijo en mis brazos, al primero, me enamoré de él, o sea, un hermoso niño y sabía que venía con unos retos muy fuertes, pero que íbamos a salir. Cuando llegó el segundo, pues, un niño súper sensible, súper entregado y mostrándome también cada parte de lo que debo de aprender. El tercero, la alegría andando, que era lo que nos hacía falta en nuestra vida, y verlos desde ahí, desde esos maestros que vienen a informarnos y sobre todo enseñarnos, es lo más hermoso que nos pueden entregar nuestros hijos. Qué hermoso todo lo que nos estás contando, pero seguramente nuestros amigos querrán saber cómo poder cortar con esos lazos, con esas lealtades inconscientes, em, de acuerdo a lo que, a lo que tiene esa carga energética que tal vez el nombre que tengan, pues sea, como tú bien lo acabas de comentar, sea
algo parecido, que le pusieron el nombre del abuelo, que del tío, que del papá, o incluso de un artista que me gusta, o incluso de algo mucho más histórico. En este caso, imagínate las mujeres que se llamen María y que hayan estado pensando los padres. Se lo voy a poner porque por la Virgen María. Aquí, ¿qué nos puedes platicar de todo esto? Pues mira, para mí el paso muy importante es primero identificarlo, aceptarlo y elegir sanar. Porque si podemos identificarlo y conocerlo y aceptarlo, pero si no elegimos llevar esto a una sanación con los apoyos como las terapias, no pasa nada. Y sobre todo aceptarlo en amor, porque nuestros padres, abuelos y bisabuelos no tenían otra cosa para hacer. No tenían los recursos que hoy en este momento tenemos nosotros en esta época y estaban muy limitados de información y sobre todo ese bagaje de creencias que los hacía seguir así. Y hoy nuestra realidad, la misma tecnología nos abre un mundo impresionante de conocimiento y que ya no podemos decir, ya es que no lo sabía, es que no sé cómo, porque con un simple clic de poder investigar, de poder saber, nos lleva o a diferentes herramientas o a diferentes personas que nos pueden ayudar. Y la verdad es que la aceptación para mí ha sido como ese punto más importante, aceptarlo. Pero aceptarlo no es de, ay, bueno, pues ya qué, sino aceptarlo desde, ok, y ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se requiere de mí para poder ver todo este mensaje que me está trayendo esta situación? Y entonces estar todo en modo observador, porque incluso hasta ayer me pasaba, de hecho, escuchaba a mi abuela hablar por teléfono y claro que lo que ella estaba hablando, aunque no era conmigo, eran parte de mis respuestas de algo que yo estaba viendo. Entonces, estar todo el tiempo en modo observador, en modo escuchar sobre todo, y ver que van a llegar esos mensajes y esos caminitos, como por dónde empezar. ¿Saben? Yo me imagino como una madeja de estambre así toda enredada. Entonces es empezar a agarrar esa puntita y empezar a desenmarañar. ¿Y que va a doler? Sí, sí va a doler. ¿Que nos va a dar frustración? Sí, también. ¿Que de repente vamos a querer soltar y cortar ahí y decir, ya no quiero seguir desenredando? También. Pero saben una cosa, cuando llegas a ese punto de que ya tienes la mayor parte desenredada y ves atrás y te ves lo que eras y de repente regresas y lo que eres dices, ha valido la pena. Y es una satisfacción hermosa. Y sobre todo, que sabes que ya tienes ese recurso y que va a llegar alguien más y lo vas a agarrar de la mano y decirle, yo sé cómo y te voy a ayudar. No darle como las respuestas, pero sí encaminarlo para que él mismo encuentre sus respuestas. Porque nadie nos va a decir qué hacer, cómo, qué sentir ni nada. Nosotros solos lo vamos a encontrar, siempre y cuando lo querramos. Eso que nos estás comentando realmente me hace mucho clic, mi querida Eli, porque yo también he pasado por ese proceso y creo que tienes razón. Este tipo de sanaciones de valientes, porque no solamente es como la pastillita, es que vas, pero con todo directamente a la herida. Sí, bueno, Pero yo, ay, perdón. aquí es importante. Ajá, dinos. Adelante, Eli. Mira, aquí lo que yo quiero hacer una mención muy importante es que yo al principio les hablaba de el Kitsuji. Y el Kitsuji
es una metáfora que a lo largo de los años, sin querer, le hemos venido practicando, porque el Kintsugi es esa fuerza que nos da para podernos reconstruir, que de repente nos rompemos y que de repente decimos, y ahora, o sea, te entras en frustración, en dolor, pero el aplicar el Kintsugi en tu vida es agarrar cada pedazo de ti, pegarlo, pero no con esas grapas que eventualmente va a llegar alguien y te va a volver a tocar y se va a volver a quebrar, sino darle ese tiempo de secado, darle ese tiempo de sanación, vivir el proceso, vivir ese cuadro a cuadro que nos va a permitir tener mucha más información y mucha más aceptación a lo que somos. Porque todo esto no es otra cosa más que nosotros mismos. O sea, y después al final de darle esa paciencia de poder sanar, ir espolvoreando, ir remarcando esas heridas en nosotros, en nuestra alma, y no ocultarlas más, no ocultarlas tras el quiero ser lo que quiero ser esa persona que los demás quieren ver, o voy a decir lo que el otro quiere, sino desde ser auténticos, desde ser nosotros mismos y ver que todas esas heridas que tenemos en el alma son lo que nos definen hoy, lo que, de lo que estamos hechos, de nuestras experiencias de vida y que son lo más hermoso que tenemos, porque esas grietas o esas señales son solamente como esas marcas de esos soldados de guerra que vienen, pero que vienen con esa fuerza y reconstruidos y decir, sí puedo y sí se puede, ¿no? Y si alguien va a llegar y nuevamente va a tocar, tal vez ya no va a atravesar hasta el fondo, pero te va a dar esa sensación de, sí, sí se siente, pero ya no igual. Y vamos a poder salir de ese episodio así. Entonces, poder aplicarlo de esa forma en nuestra vida, la verdad es que es maravilloso, Ricardo, maravilloso, porque para mí me ha dado, es como tener esa lamparita en ese túnel oscuro y poder ir ver por dónde, ¿no? Y atesorar lo que somos. La verdad es que valorarnos, darnos esa valía personal y esa fuerza, porque sin ello podremos tener todos los recursos y las personas que nos puedan decir, mira, haz esto y ve por aquí y investiga, pero si nosotros no tenemos ese coraje para hacerlo, nada va a surgir efecto. Y te lo digo porque mucho tiempo estuve ahí. Mucho tiempo me llegaba la información, me llegaban los recursos, pero yo elegía seguir en ese modo victimismo y decir, pobrecita de mí, yo soy la única que sufro y entonces nadie me entiende. Pero cuando llega a mi vida personas como tú, personas como Grisi Nava, que es nuestra maestra, que nos empieza a dar esos recursos para poder tener más herramientas para poder sanar, mi vida cambió. Y sobre todo aplicarlas, o sea, aplicarlas, que es lo más valioso. Por supuesto. Qué maravilla que nos estés contando todo esto, pero desde tu propia experiencia, porque yo sé que a veces es conocimiento, pero cuando lo aplicas en ti, precisamente como tú lo dices, mi querida Eli, se vuelve sabiduría de vida. Y eso es lo que en estos momentos, pues estamos todos en estos momentos tan de mucho cambio, de mucha transformación, mi querida Eli. Cuéntanos un poquito más de este proceso de sanación en la cual tú has atravesado. ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo comenzó este proceso tuyo? ¿Cómo te diste cuenta de que simplemente tienes que sanar algo más? Hay algo mucho más allá que la parte consciente. Comenzó en el momento en el que tomé la decisión de formarme como angeloterapeuta, de una manera más
más consciente, porque el ver, porque no solamente es formarte para poder ayudar a otros. Hay una frase que a mí me encanta, que en el momento en el que nosotros sanamos, ayudamos a sanar a otros. Y en el momento en el que yo tomaba ese diplomado, me daba cuenta que muchas cosas eran mías, eran para mí, y que el tomarlo me llevaba a hundar más en mi historia, más en mí, y a verme, y darme cuenta que había muchas cosas por sanar, por sobre todo por integrar. Fíjate, yo soy Elisa González Figueroa, y normalmente siempre digo que soy Elisa Figueroa. Quitaba González, que es mi apellido paterno. Entonces, el ver que yo tenía, que sobre todo una del aprendizaje más grande que yo podía ver era a través de ese linaje paterno por parte de mi papá, fue maravilloso, porque con los recursos que me dio la angeloterapia, me permitió ver más, y sobre todo sin ego, sin querer tener la razón, sin sentirme yo que soy la única que está sufriendo, y ver que mi padre es un hombre al cual yo admiro muchísimo por su fuerza. Mi madre, una de las cosas que más me ha entregado es ser una mujer valiente, ser una mujer decidida, y verlo desde el amor que cada uno de ellos me ha entregado, esa información, y que yo soy solo esa fusión de ellos, y que a través de mí ellos también pueden sanar, ellos también pueden liberar. Para mí empezó una búsqueda así enorme. Y luego tuve la oportunidad de tener una terapia contigo que me amplió mucho más todavía mi panorama, mi visión, y empezar, como te digo, a agarrar esa puntita de esa madeja toda enredada y empezar. Y sigo, Ricardo, o sea, sigo, porque esto no se ha terminado. Sigue, pero estoy totalmente decidida, vaya, a seguir, no importando qué. Estoy decidida a sanar y a transformar todo eso que para mí en algún momento solo era sufrimiento y dolor, en experiencias y en aprendizajes de vida. Eli, qué maravilloso todo lo que nos estás contando, y sobre todo la decisión, esa determinación que a veces de repente nos falta, de decir, voy a ver qué es lo que tengo que hacerme responsable, sobre todo, ¿no? Y entonces ahí es en donde, como yo creo, comenzamos a tener esa lucidez, desde hacer esa pregunta, así como tú en su momento lo comenzaste. Y ahora, ¿qué es lo que te ha dejado todo este aprendizaje? ¿Cómo lo aplicas en tus pacientes? Más bien, mis pacientes son mi mayor aprendizaje. Cada paciente que llega a mí es un pedacito de lo que sigo sanando y de lo que sigo reflejando en mi vida. Yo a veces les agradezco muchísimo porque sé que nos ayudamos mutuamente, pero ellos me ayudan mucho más a mí, porque a través de ellos veo no solo mi proceso de sanación, sino también mi proceso de evolución. Y la verdad es que es maravilloso poder tener personas que te lo muestren. Y mira, quiero ir cerrando justo con este aprendizaje de vida que tú me dices, y que lo he encontrado en mí. ¿Y de qué forma lo he encontrado? Te lo quiero mostrar. Se los quiero mostrar a todos. Este es mi nombre. No sé si lo se vea bien. Mi nombre es Elisa. Y en mi nombre y en mí he encontrado que a través de expandir mi percepción para poder ver,
puedo liberarme de todas mis creencias, de todas mis ataduras, de todo eso que me nubla, para integrar todo ese aprendizaje que voy teniendo en el camino y sobre todo suicidando esa identidad que creé por supervivencia para no sentirme lastimada, y eso me va a permitir acceder a un campo de infinitas posibilidades para transformar mi vida. Y estas son mis cicatrices, que yo las voy llenando de ese oro, y que eso es lo más valioso que tengo a través de mis 36 años. Y quiero decirles que no importa lo que nos pase, las herramientas y las personas van a llegar. Y quiero que recuerden algo, Ricardo, que la audiencia se quede con esto, que cada siguiente nivel que la vida nos demanda requiere una mejor versión de nosotros, pero estar dispuestos a vivirlo. Bonito, qué hermoso, Eli. De verdad, con este cierre con este cierre tan maravilloso, el mostrarte quién eres en realidad, de quitarte esas capas que muchos nos hemos puesto y realmente te agradezco mucho por tu hermosa ponencia y no sé si quieres agregar algo más para despedirnos de nuestros amigos que están viendo pues este maravilloso ponencia en este congreso. Creo que tu audio, por favor. Gracias, Eli. Pues nada más que darles las gracias por invitarme, por estar aquí, y que es un gusto poderles transmitir desde mi experiencia de vida lo que ha sido para mí esta transformación de sanación, y que lo último que les puedo decir es que sean valientes, y que no tengan miedo de a todo aquello que vamos a encontrar una vez quitando todo eso, que es maravilloso cuando llegamos a este punto donde decimos, wow, ha dolido, pero ha valido la pena. Así que, bueno, y espero que en algún momento volvamos a encontrarnos en un espacio como este para seguir compartiendo. Muchas gracias, Elisa. Gracias a todos ustedes que se han conectado, se han unido a este congreso, Lazos con Propósito, recordando el camino hacia el despertar con estos 27 ponentes y 13 países. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Amayo. Fue un placer compartir este espacio con ustedes, con Elisa. Y les invito a que sigan las demás conferencias en este 3, 4, 5 y 6 de diciembre, en donde estos ponentes están compartiendo mucho contenido de valor que te va a ayudar a seguir despertando en conciencia. Fue un placer, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ponencia. Bye.